Buenas, soy Axel Yera. Yo les reacciono al capítulo número 22 de Watari-kun no Ex-Gahou Kaisunsen, o mejor conocido como el de Watari está al borde del colapso. Y bueno, en el episodio anterior, después de todo el drama, o sea, del cambio de escuela ahí de Satsuki, el viaje escolar y bla 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 bla, vemos como pues es momento de que nuestro querido Watari pues dé el siguiente paso pues para avanzar su relación pues con la querida Satsuki, mientras la pobre de Yukari pues sigue ahí sufriendo pues por la desilusión ahí de su primer amor. Bastante duro la verdad la pobre, pero vemos como pues ahí tiene a sus amigas pues para reconfortarla, y aparte parece que no ha perdido ahí la esperanza, aunque yo desearía que ya pudiera, o sea, dejarlo atrás, pero duele la verdad. Y para complicarlo todo, mientras parece, o sea, que la relación pues de este Watari con Satsuki pues va finalmente pues a dar el siguiente paso, viendo cómo pues planean finalmente pues llegarse a ver después de todo lo ocurrido. Vemos como finalmente tenemos la resolución en el arco de Máquina, quien vemos, bueno, finalmente pues nos revelan todo este conflicto, o sea, pues que había tenido, lo clásico, chica ahí con talento en la secundaria, o sea, la termina pues ahí básicamente alentando, o sea, pues para ir por ese camino. En la preparatoria pues se da cuenta, o sea, de que pues no tiene justamente el nivel, o sea, de las demás, y empieza pues a sentir ese desapego pues hacia, o sea, hacia ese, digamos, ese deporte, o sea, que pues en un principio parecía pues llegar a disfrutar. Tanto es así la problemática que vemos que su hermana, la cual pues no sabíamos que tenía, termina llegando para llevársela pues a casa. Justamente, bueno, ella pues teniendo este conflicto, obviamente pues por querer quedarse, porque está pues aquí cerca de Watari y tal, pero finalmente vemos como pues ella tiene que seguir adelante, y al igual pues que todos los personajes en esta historia, y vemos como pues le termina pidiendo una última cita a Watari, quien no termina teniendo pues más opción más que acceder. Vemos como pues termina descubriendo los sentimientos de esta máquina, y al final pues la termina rechazando o sea, de la manera justa, o sea que pues debían llegar a hacer las cosas. Aún así Máquina no termina pues perdiendo el ánimo, y vemos cómo pues se termina retirando pues con una sonrisa. Triste la verdad por parte de la chica, les digo, o sea, no me cae mal, pero sí era como que su trama me salía muy sobrándose de toda esta historia, la verdad. Y bueno, vemos como pues al final este Watari logra encontrarse con Satsuki. Vemos como pues estaba ahí el momento pues para dar el siguiente paso, pero al final de todo, a final de todas las circunstancias y tan, es la misma Satsuki la que termina haciéndose para atrás. El por qué, probablemente vergüenza, o sea, de, bueno, dar el siguiente pues ahí pasito. Vamos a ver qué es lo que pasará, y si Watari pues no termina teniendo ahí algún malentendido, o sea, como pues termina siendo habitual en este tipo de historiecinas. Así que vamos a ver, o sea, si finalmente pues termina habiendo un progreso pues en esta relación, y qué es lo que terminará pasando. Así que ya con esto no nos entretengamos más, y pues sin más dilación, comencemos. Buah, ha sido un capítulo muy interesante donde finalmente conocemos un poco más de las circunstancias pues de nuestra querida Satsuki, y de cómo pues realmente se siente en el interior.
Empezando, o sea, con Watari nuevamente pues teniendo un poquito de dudas, o sea, de por qué esta Satsuki pues terminó rechazando su beso pues en ese momento, pero gracias a el besto amigo y nuestro nuevo amigo, parece, o sea, que termina recobrando pues un poco pues la esperanza, dándose cuenta de que bueno, no tal vez pues no haya sido rechazado pues del todo, o sea, por nuestra querida Satsuki. Y finalmente pues enviándole ahí un mensaje pues para intentar pues poder llegar a verse de nuevo con ella. Y aunque en un principio parecía que Satsuki pues iba a rechazarle, o sea, por miedo y tal, al final vemos cómo pues termina accediendo. Así que muy bonito, parece pues que todo va avanzando pues entre ellos, bueno, lento, pero seguro, como terminamos viendo, aparte pues de otras circunstancias como pues lo es el pensar en el futuro, ya que pues nuestros muchachos ya están llegando a tercer año y pues deben prepararse pues para, ya saben, toda esta situación de lo que van a hacer ya en el futuro, o sea, si van a ir a la universidad o si van a dedicarse a algo, a justamente pues entrar directamente a trabajar. Así que pues en todos esos pensamientos y tal, vemos como pues también nuestra querida Yukari pues empieza ahí a tener pues ciertos conflictos, porque a pesar de todo intenta llevarse bien pues con Watari, pero en el fondo pues lo sigue amando al punto de terminar eh, siempre pues estar pensando en nuestro querido chico. Y me da mucha penita, la verdad, me da mucha intriga, o sea, cómo va a cerrar la historia, o sea, de Yukari este manga, la verdad, bueno, este anime en general, o sea, porque de momento no veo hay un cierre, o sea, para esta chica. Y la verdad es que lo creo necesario, el hecho es, va a ser, o sea, estoy seguro de que pues va a ser lo clásico, o sea, donde la chica va a poder finalmente pues hacer, o sea, poder estar en paz con sus propios sentimientos y finalmente pues terminará aceptando, o sea, de que pues ya no puede eh, o sea, no puede seguir estando ahí pensando en un Watari. O sea, cuando llegue ese momento, la verdad, voy a llorar. La verdad, pero le digo, no veo otra resolución porque dudo mucho, o sea, que el autor vaya a ser tan cruel, o sea, de dejar a Yukari por siempre enamorada, o sea, de Watari, dejándola, o sea, con esos sentimientos o sea, por siempre. Se me haría muy feo. Tendría sentido, la verdad, o sea, porque cuando uno se enamora, o sea, de una persona es como que es difícil y tal, pero generalmente en este tipo de obras, especialmente, o sea, romances y tal, o sea, no romances dramáticos, sino romances más escolares, o sea, sí terminan dando un cierre a esos sentimientos. Lo único que por favor tengo mucho miedo, la verdad, o sea, de que vaya a ser es que el autor se le ocurra emparejar a Yukari, o sea, con una persona random y tal, o sea, porque me da miedo. Ahora que ha aparecido este nuevo amigo y que aparece y aparentemente está interesado ahí en Yukari, es como que me da miedo, o sea, de que de repente se le ocurra de, y lo emparejo con este, o sea, más, más me gustaría, la verdad, o sea, que estuviera, o sea, con el, o sea, si tuviera que estar con alguien, o sea, con el besto amigo, o sea, que el besto amigo ya lo conocemos, ya vemos y visto, o sea, que es el besto amigo y siempre ha apoyado ahí desde las sombras y tal, y siempre ha sido un buen chico. Aún hay cosas, o sea, que me hacen mucho ruido, pero les digo, o sea, si tuviera que pasar algo, o sea, esperaría, le digo, que fuera con alguien, o sea, que sabemos que la va a tratar bien y de manera respetuosa, o sea, como pues nuestra chica siempre se mereció. Pero bueno, a ver qué es lo que termina pasando, o sea, con Yukari que les digo, o sea, más que lo de Satsuki, tengo que ser honesto, o sea, lo de Satsuki le digo, para mí esto es más ya un relleno, o sea, complementario, o sea, de una historia, o sea, que debieron habernos contado hace tiempo, pero en fin. Y bueno, justamente dejando un poquito pues de lado, o sea, lo de
lo de Yukari, vemos como pues volvemos con lo de este Watari con Satsuki, viendo como pues ella obviamente pues siendo ahí unos tortolitos enamorados, pues termina yendo a visitarle pues para llegar a verlo. Justamente, bueno, viendo cómo pues obviamente ella está ahí toda timidilla y tal, porque como nos termina mencionando más adelante, pues tiene miedo, o sea, de dar el paso, o sea, de terminar ahí recibiendo los sentimientos de Uwatari y pues que todo se termine torciendo. Pero aquí es donde, como les digo, o sea, terminamos viendo pues ese problema y el porqué de las acciones de todo este tiempo pues de parte de Satsuki. El porqué está en la ventana, el porqué pues termina o sea, colocándose digamos esa fachada de o sea, tan promiscua podríamos decir, o sea, para pues llamar la atención pues eh, de este Watari. Y es precisamente pues por el miedo, o sea, que tiene pues a perder esa ilusión, a esa, o sea, como lo termina mencionando. Y tal, bueno, en un principio, o sea, vemos que se pone celoso, o sea, de la situación ahí con Yukari y tal, ahora sí, la verdad, y vemos como pues entregarse de esa manera, o sea, Watari y tal, es como... es triste, o sea, porque esto pasa en la vida real, o sea, cuando una chica, o sea, se termina entregándose de esa manera, o sea, por el temor, o sea, de que su pareja le termine dejando y pues ella no desea y tal, o sea, terminan cometiendo ese terrible error. Aquí pues es básicamente lo mismo, o sea, Satsuki pues es capaz de entregarse pues para tener, digamos, pues esa seguridad, su manera, digamos, de... ay, ¿cómo lo puedo decir? De negociar básicamente pues o sea, la relación. De esa manera, pues digamos que de esa manera se cierra de manera más segura, o sea, el hecho pues de estar pues cerca de Watari, lo cual es algo bastante triste. Afortunadamente, Watari, o sea, y esto es una de las cosas, o sea, que la verdad tengo que admirarle y respetar a Watari, su manera, su temple de acero, o sea, para evitar las tentaciones, su temple de acero, o sea, para poder saber, o sea, cuando no es el momento, o sea, para pues eh, llegar pues a ese extremo, o sea, respetando respetándose no solo a él, sino a la misma Satsuki, o sea, sabiendo pues que no es propicio hacerlo de esa, o sea, de esa manera, especialmente sabiendo el pasado, o sea, de nuestro querido Watari, o sea, con de los padres de Watari más bien, y todo lo que pasó, o sea, más cuidadillo pues debería tener ahí nuestro muchacho. Finalmente, bueno, ya después de que Satsuki pues recibiera cierta reafirmación, o sea, por parte de Watari, la chica finalmente se termina abriendo un poco y pues finalmente hablando de lo que realmente pues está en su interior. Y como les digo, es ese miedo a hacerse ilusiones, ese miedo, o sea, a que la gente no termine dependiendo de ellos, o sea, de no ser necesitada. Porque claramente, como vemos, Satsuki tiene muchos problemas de... o sea, tiene o sea, podríamos decir síndrome del niño abandonado, o sea, tiene muchos problemas de abandono debido pues a la situación de su madre, o sea, como pues al final, o sea, su madre pues le terminó abandonando. Yo lo digo y les digo, o sea, yo entiendo la verdad, el hecho, o sea, de que pues Satsuki como niña es difícil, o sea, que la persona, o sea, que se supone que es tu madre y se supone, o sea, que debía estar ahí para ti y tal, o sea, te haya hecho a un lado y te haya dejado pues ahí, o sea, con personas ahí desconocidas, es como que un choque bastante grande. De hecho me siento mal, la verdad, un poquito, o sea, porque la puedo llegar
a entender, y les digo, puede llegar a explicarse muchas de las acciones pues de esta chica y la razón, o sea, por qué muchas de sus acciones son tan contradictorias y tal, lo cual me parece muy acertado y tal. Eh, pero lo que me parece feo es cómo termina tratando a su familia putativa, la verdad. O sea, sí, me sigue pareciendo ahí un poquito feo y tal, es cierto. O sea, que al final, o sea, esa gente terminó, eh, o sea, esa gente, o sea, terminó velando, o sea, por ella, independientemente ahí de las cosas, y terminó, o sea, intentando pues ser eh, familia para ella. Así que entiendo, o sea, de que tenga esos problemas, les digo, o sea, para poder relacionarse ahí con otros debido pues ahí al abandono y tal, pero el hecho de haber, es que no sé cómo plantearlo, el hecho, o sea, de haber, o sea, de no agradecer de cierta manera, o sea, lo que ha hecho su familia putativa, sí es un poquito feito, la verdad, pero digo, puedo llegar a entender ahí un poco pues a Satsuki, o sea, tras todo eso. Y les digo, sí me da un poquito de penita, o sea, porque a pesar de todo, o sea, a pesar de las cosas, digo, el hecho es que Satsuki pues fue abandonada ahí por su madre. Y cuando finalmente, o sea, termina teniendo una relación con alguien más, o sea, que parece pues ahí llevarse bien, con la que termina formando un lazo y tal, de repente, o sea, parece pues que eso se termina acabando. Justamente, bueno, cuando Watari va en busca de la familia, o sea, para hablar con ellos y pues poder ahí entender un poco pues ahí a Satsuki tal, le termina explicando justamente el hermano, pues ahí las circunstancias, le digo lo de la madre, como pues la madre era una promiscua, o sea, que terminó ahí abandonando a su hija, o sea, que trabajaba en la posada y bueno, al final eh, fueron ellos los que se terminaron haciendo cargo de Satsuki, más que nada el hermano, que prácticamente la terminó abandonando también ahí, o sea, con el Watari. Luego ahí se hizo la conexión, pero lamentablemente pues las vacaciones de verano pues se terminaron acabando, por lo cual pues ya no podría llegar a volver a verse con este Watari. Y es justamente cuando recordemos la escena cuando Watari, o sea, se le ocurre ahí imitar algo que vieron en televisión de huyamos juntos y tal, haciéndole ahí la ilusión de aquí pues se entiende más esta circunstancia, haciéndole más la ilusión de que wow, escaparé junto con la persona, o sea que más tengo una conexión para al final pues terminar pues de la misma manera. Totalmente pues abandonada. Aquí se puede llegar a entender, y digo, aquí sí empatizo un poquito más con Satsuki. De hecho, este capítulo me ha gustado mucho, porque le digo, he logrado finalmente pues empatizar un poco más, o sea, con las circunstancias ahora sí bien planteadas, o sea, de esta Satsuki y tal. Y posiblemente, o sea, esto empieza a darle sentido el por qué terminó haciendo el destrozo en el campito al día siguiente y tal. Empiezo a sospechar probablemente cuál fue el verdadero motivo, o sea, de todo y tal. Y no fue rencor, ni odio, ni nada por el estilo. Pero bueno, ya veremos si esto termina pues siendo así cuando seguramente pues nos revelen exactamente pues el qué fue lo que pasó pues ese día. Así que bastante bien, como les digo, o sea, me ha gustado y tal, digo, he podido pues comprender más afínmente, o sea, porque le digo, comprendía a Satsuki pero no empatizaba con ella debido a que me faltaba o sea, ciertas piezas aquí y tal. Ahora con esto le digo, realmente Satsuki no es tan compleja, o sea, cuando uno se lo pone a pensarlo digo, es bastante simple ahí el dolor, o sea, que tiene pues ahí la chica. Así que pues, y en eso se me ha gustado, o sea, porque lo ha plasmado bastante bien pues ahí el autor. Aunque aún sigo teniendo cierto conflicto
debido pues a todo esto. O sea, porque Watari, por ejemplo, la escena, o sea, de Watari pues se da cuenta ahí del error, o sea, que cometió pues de niño, bueno, error. Y era solo un niño, lo plantea como que no, si yo hubiera, bla, 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 o sea, era un niño. Él solo estaba imitando un puto programa, o sea, que vio en televisión y tal. Él no sabía, o sea, por lo que estaba pasando Satsuki, o sea, y no había manera de que pudiera llegar a comprender lo que estaba pasando con Satsuki. Así que yo no veo, o sea, que se tenga que mortificar, o sea, por algo. O sea, sí es un error ahí de que puta la cagué, o sea, como niño fui muy pendejo, pero hasta ahí, o sea, ya mortificarse de que no, si yo hubiera y tal, ya es ser masoquista. La verdad, ya es mucho masoquista. O sea, porque cuando uno es niño es así. Uno puede arrepentirse de ciertas cosas y de que puta la cagué en ese momento. Pero eso es un niño. O sea, ¿qué más podías llegar a hacer? O sea, tu mente no iba a estar no iba a razonar de la manera en que uno pues termina ahí plasmando actualmente. Ya si actualmente, o sea, Watari cometiera un error de ese calibre, ahí sí dirías, o sea, Watari, te pasaste, pero le digo. Ah, otra cosa que me termina mortificando bastante es que finalmente ahora sí el puto Watari, o sea, se le da por hacer cosas. O sea, se le da por hacer cosas. ¿Y saben qué me molesta? O sea, los timings. Los timings, o sea, de las cosas, o sea, me sienta bastante mal. Porque les digo, o sea, ahorita Watari, o sea, ya no tiene las preocupaciones, bueno, tanta la preocupación de su hermana, que bueno, es un detalle que hablaré ya al final de este anime, o sea, de que me faltó ahí, la verdad, un arco, o sea, de la hermana, la verdad, y otros arquitos, la verdad, o sea, podían haber quitado el arco de máquina y ponerme un arco de la hermana, que la verdad les digo, ahí faltó un poquito de cosillas. Y un arco del amigo, la verdad que también ahí nos faltaron ahí un poquito más de construcción. Pero sí, le digo, me molesta mucho los timings. Porque precisamente ahora, o sea, que puede manejar mejor las cosas y tal, es cuando tiene la cabida suelta, o sea, con Satsuki. Y es con Yukari, o sea, donde tenía el montón de problemas. O sea, era con Yukari donde tenía, o sea, la situación de la hermana, la situación de la tía, o sea, de que no se mostrara, o sea, tan abierta, o sea, como actualmente la tenemos recientemente. Tenía este todo conflicto personal. Se le juntó, o sea, de que la familia de Yukari no ayudaba y tal, o sea, todo el montón de problemas, o sea, que tuvo, o sea, y fue una combinación ahí de factores, o sea, que les digo, o sea, fue muy mal timing, o sea, para su relación ahí con Yukari, porque les digo, o sea, hubiera tenido las oportunidades, o sea, que actualmente tiene, y siento, o sea, que pudo haber sacado a la relación mucho a flote. Especialmente, o sea, con esa actitud ahí de que, wow, y eso es algo de admirarle, o sea, Watari, como les digo, o sea, que siempre ha estado dispuesto a actuar. Mi problema es que se le ve más dispuesto a actuar, o sea, con Satsuki, o sea, se le ve más movido con Satsuki que lo que fue con esta Yukari. O sea, con Yukari siempre fue pretextos ahí de que no, es que ella es demasiado para mí, no, es que tengo que pensar en mi hermano, o sea, siempre había excusas, o sea, con Yukari, o sea, para no, o sea, no avanzar y ni siquiera pues intentar ahí comprender, o sea, a Yukari, pero no, con Satsuki es como que no, necesito comprenderla, voy a viajar hasta el Timbuktu para poder llegar a saber ahí, no, es lo que les digo, me molesta, les digo, o sea, porque se nota ahí la preferencia de tal, y les digo, o sea, voy a volver a repetirlo aquí, me molesta, o sea, esas preferencias dentro de las obras, o sea, por parte del autor. Pero en fin. Aún así, como les digo, o sea, me ha gustado pues ahí el episodio. A ver cómo pues sigue ahí avanzando esta historiecilla. Si realmente, o sea, Watari pues cumplirá lo que termina diciendo. Ah, y eso es otra cosa. Lo que termina mencionando de que, bueno, prácticamente, o sea, declarar, o sea, de que se va a declarar una última vez a esta Satsuki y tal. Y le va a dejar ahí
me gustas, te amo, quiero vivir contigo y tal, ahí te la dejo, ya a ver, bueno, qué es lo que terminas decidiendo pues tú y tal. Lo peor es que termina mencionando de que no importa cuántos milenios tarde. O sea, esperaré hasta que me dé ahí su respuesta. O sea, en serio, Watari. En serio. Pero Yukari no la pongamos ahí porque ahí sí encuentras pretextos. O sea, para no. Si no me da una respuesta mañana, ya. Estoy exagerando, pero más o menos entienden ahí un poquito mi molestia. Lo que me encantaría y me gustaría, pero le digo, la obra no se nota que vaya por ese camino y tal, es que hagan ese planteamiento, sería bellísimo, la verdad. O sea, que sí, que se haga novio de Satsuki, duren un par de años y en el futuro se reencuentre, o sea, con esta Yukari ya habiendo madurado, o sea, y volviendo a estar juntos, o sea, como la madre había querido en un principio. Sería jodido porque o sea, le tendríamos que dar la razón a la madre, o sea, de que pues debían separarse, pero me haría feliz al final, pero tristemente no veo que vaya por ese camino, la verdad, pero a ver qué resulta pues de este romancito y ver cuál será el desenlace pues para esta historiecita de personitas con traumitas enamorados. Así que ya con esto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.